Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema intertextualidad literaria, pero antes veamos la siguiente imagen. Esta es la portada de una película muy conocida llamada Shrek, ¿verdad? Entonces, todo el mundo creo que ha visto esta película, por lo menos un 90% de las personas que estamos viendo este video. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Has visto la película Shrek? Creo que la mayoría puede decir que sí. ¿Recuerdas la historia? Por supuesto, es de un ogro que se enamora de una princesa, ¿verdad? Él la rescata, entre comillas, la rescata. No cumple la función con rescatarla, pero esta princesa no es alguien que se deje rescatar, sino también es de armas tomar. Ella de día es una mujer y de noche cambia su apariencia, y es aquí donde se desarrolla toda la historia y los dos se enamoran. ¿Has leído alguno de los cuentos conocidos que influyen en esta película? En la portada nosotros podemos ver a varios personajes. Por ejemplo, uno conocido, y no me dejarán mentir, es el gato con botas. Quien no conoce el cuento del gato con botas, por supuesto. Luego tenemos a los tres chanchitos y el lobo. Es un cuento clásico para niños. Tenemos Pinocho, inclusive hay una película de este personaje. Estos personajes que se presentan tienen mucho que ver con los cuentos infantiles y estoy segura que la mayoría los conoce. ¿Crees que estos personajes dan mayor realce a la película? Claro, porque son personajes ya conocidos, por lo tanto, sabes cuál es la historia de cada uno de ellos y la película se te hace más fácil comprenderla porque sabes la particularidad de cada uno sin mucha explicación. Entonces, ¿por qué toda esta introducción? Justamente para llegar al tema principal, que es la intertextualidad literaria. ¿Qué es la intertextualidad literaria? Es conocida como la relación que mantiene un texto oral o escrito con otro texto. Es la relación que se da entre un texto con otro, la relación que tienen estos dos textos. Estos dos textos tienen algo en común, se relacionan entre sí. A esta relación que mantiene cada uno de estos textos se le conoce como intertextualidad literaria. Este vínculo con otra fuente permite una mejor comprensión de lo que se dice sobre este texto, así como nos pasa con la película de Shrek, que podemos comprender mucho mejor la historia, ya que conocemos a los personajes secundarios que la integran. Bien, importancia de la intertextualidad. ¿Por qué es importante la intertextualidad? Número uno, porque permite comprender el modo en que los textos influyen en otros y ahí se produce un análisis del discurso. Dos, informa del texto en conjunto sobre su estructura, registro, género discursivo, etc. 3. Activa el acervo común, tanto del emisor como del receptor del texto. Hay un punto en común entre estos dos elementos. Y número 4. Facilita el aprendizaje de una segunda lengua. Clases de intertextualidad. Veamos aquí y prestemos mucha atención a los tipos de intertextualidad que se pueden presentar en los textos. Número 1. Intratextualidad. ¿A qué llamamos intratextualidad? Es la relación de un texto con otros estrictos del mismo autor. Es la relación que se da entre un texto con otro, pero estos dos textos pertenecen al mismo autor. Ejemplo, en un capítulo de Los Simpson apareció Bender de Futurama y estas dos series le pertenecen al mismo autor, pero aquí hubo una mezcla de personajes en la serie de Los Simpson. Es aquí donde se da una intratextualidad, porque dos personajes de un texto están vinculados en una sola historia. Cabe recalcar que estos dos personajes pertenecen al mismo autor.
Bien, siguiente, extratextualidad. ¿A qué llamamos extratextualidad? Es la relación entre diferentes textos de distintos autores. Es todo lo contrario, o bueno, es un poquito opuesto al anterior. Es cuando dos textos se relacionan entre sí, pero sus autores son dos personas distintas. Ejemplo, tengo la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero tiene mucho que ver con la obra La Eneida de Virgilio, ya que en la Eneida se narra un poco de la Ilíada e intenta explicar cómo la historia continúa. Entonces, estos dos textos tienen relación entre sí, pero sus autores son completamente distintos. La Ilíada fue escrita por Homero y la Eneida por Virgilio. Siguiente tipo de intertextualidad. Veamos, la interdiscursividad. ¿A qué se le conoce como interdiscursividad? Es la relación entre un texto literario y otras obras de arte como la pintura, la música, el cine, etc. Es la relación que tiene un texto literario con otras obras de arte, sea pintura, la música, el cine, etc. Por ejemplo, aquí tenemos la Ilíada, una obra clásica de Homero, que en el cual se relaciona y se da una interdiscursividad con la película Troya, basada en la obra. Claro que es distinta, ya que el personaje principal aquí es Aquiles, lo cual no lo es en la Ilíada completamente. Bien, siguiente tipo de intertextualidad. La metatextualidad. ¿A qué se le conoce como metatextualidad? Es la relación crítica que tiene un texto con otro. A ver, veamos. Aquí nosotros tenemos a Don Quijote de la Mancha. Esta obra, como todo el mundo sabe, critica los libros de caballerías. Perfecto, entonces aquí se produce una metatextualidad, es la relación crítica que tiene un texto con otros textos. En este caso, Don Quijote busca criticar los libros de caballerías. Siguiente tipo de intertextualidad. Paratextualidad. ¿A qué se le conoce como paratextualidad? Es la relación de un texto con los títulos, subtítulos, prefacios, capítulos, índices, etcétera, de otros libros. Es cuando dos textos muestran similitud en sus títulos, subtítulos, prefacios, capítulos e índices. Tienen cierta relación un texto con otro en esos aspectos. Siguiente, la architextualidad. ¿A qué se le conoce como architextualidad? Es la relación que se da entre textos que presentan características comunes. Por ejemplo, tenemos los poemas. Los poemas presentan características en común. El poema A cocachos aprendí, por ejemplo, no presenta una similitud con Trilce. Por ejemplo, los dos son poemas escritos en verso, por lo tanto pertenecen al género lírico. Es la relación que se da entre textos que poseen las mismas características. A ver, siguiente. Hipertextualidad. ¿A qué se le conoce como hipertextualidad? Es la relación que se da entre un texto, el hipertexto, con otro anterior que es el hipotexto, el cual se inserta dentro de él, pero no como un comentario, quizás puede ser como una cita textual. Y luego tengo la hipotextualidad. Caso contrario al anterior, el hipotexto se integra, ojo, el hipotexto, el texto anterior, se integra al hipertexto, pero no como comentario, sino como una fusión dentro de esta historia. Por ejemplo, en la Eneida, para desarrollar esta historia, se nos cuenta pasajes de la Odisea y de la Ilíada, fusionados con esta nueva historia que es la Eneida. Bien, a ver, para terminar, aquí tenemos una imagen de Enredados, la portada de una película. ¿Qué tiene que ver esta imagen con esta otra? El cuento Rapunzel. ¿Tendrán algo que ver esta película y la portada de este cuento? ¿Qué clase de intertextualidad se está dando ahí? Ahí se está dando la interdiscursividad.
porque se ha usado el cuento de Rapunzel como base para crear una película. Luego por aquí tengo El príncipe y el mendigo. Es una obra clásica y por este lado tengo la portada de la película Barbie, la princesa y la plebeya. ¿Tienen algo que ver estos dos? Claro, porque para crear o para producir la película Barbie, la princesa y la plebeya, tuvo que tomarse como base la historia del príncipe y el mendigo. Ahí también se produce una interdiscursividad. Pues bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.